Estoy seguro que muchos de ustedes en el mundo hispanohablante conocen a Fray Nelson Medina. Él es un sacerdote dominico colombiano que es muy claro en la enseñanza de la doctrina. Es una bendición tenerlo publicando regularmente y es un buen maestro de teología en la escuela dominica de Santo Tomás de Aquino. Y por eso recomiendo que visiten su blog, que es fraynelson.com, y allí van a ver ustedes un post reciente sobre este documento del Vaticano, Fiducia Supplicans. Y me gustaría resumir algunos de los conceptos que Fray Nelson señala que son muy claros. En primer lugar, comienza con una honestidad muy grande, ofreciendo el beneficio de la duda a la intención detrás de la publicación de ese documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Y esta suposición de buena intención es fundamental dentro de la perspectiva cristiana. Yo he explicado ya 2 veces los problemas con este documento y sigo recibiendo comentarios diciendo: Alejandro, tratas de defender lo indefendible, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quieren es que yo monte en furia y comience a insultar a diestra y siniestra, condenando el documento, en vez de suponer la posible buena intención y tratar de buscarla, como recomienda la larga espiritualidad de la Iglesia. La recomendaba Santo Tomás de Aquino, digamos, uno de los maestros espirituales y filosóficos de Fray Nelson. Lo recomendaba San Ignacio de Loyola: salva la preposición del prójimo. Eso significa suponer buena intención allí donde se te da la gana de suponer malas intenciones. Entonces, quien busca una explicación para entender mejor, entonces punto de vista es una buena alternativa. Quien quiere diatribas, que se vaya a otro lado, porque no es ese mi trabajo. Trabajo como periodista es tratar de aclarar las cosas. Y en esa línea va Fray Nelson en este post que él puso el 21 de diciembre, para los que quieren ir, como digo, a su fraynelson.com, a su blogspot. Entonces, él dice: para entender Fiducia Supplicans, este documento firmado por el cardenal Víctor Tucho Fernández y confirmado llevando la firma del Papa, él dice: para entender el contexto tenemos que ver 3 antecedentes. Primero, que el Papa insiste en la misericordia como el eje central del Evangelio, y explica esto. Segundo, vivimos en un tiempo de profunda difusión, confusión y penetración de la ideología de género, ¿no? Y esto está interconectado con el nuevo orden mundial que se quiere imponer. Esto lo explica un poco mejor Fray Nelson, yo estoy resumiendo. Y en tercer lugar, otro elemento del contexto dice que hay países como Alemania, Luxemburgo y Bélgica donde ya hay sacerdotes e incluso obispos que han aprobado la bendición de sacerdotes a personas a parejas del mismo sexo, prácticamente como si fuera una alternativa al matrimonio. Y justamente esa es una de las razones por las cuales la anterior Congregación para la Doctrina de la Fe, bajo el cardenal Ladaria, publicó este Responsum ad dubia, que no se pueden bendecir parejas del mismo sexo, ¿no? Entonces, luego explica que este documento del 2021, que fue muy claro, que Dios no puede bendecir el pecado, eso es tal cual afirmaba el cardenal Ladaria, y por eso no se pueden bendecir uniones del mismo sexo. Fray Nelson explica que si la declaración fue tan clara, ¿cuál es la razón por la cual el 2023, poco antes de la Navidad, se publica un documento que quiere aclarar mejor, entre comillas, el tema central de las bendiciones? Entonces, este documento, con la misma claridad, Fray Nelson dice lo siguiente: primero, reafirma la doctrina tradicional sobre el matrimonio. Nada reemplaza el matrimonio, nadie se debe preocupar, y en consecuencia cualquier otra forma de pareja que exista, o de más que una pareja, ¿no? Porque estamos hablando de la poligamia y de las multiparejas, etc., no son constitutivas del sacramento del matrimonio. Número 2, explica Fray Nelson, la declaración del 18 de diciembre señala que el pueblo de todas maneras está necesitado y peregrino, y por eso es necesario ampliar el sentido de las bendiciones. Y dice: hay bendiciones litúrgicas y hay bendiciones
que no son litúrgicas. Entonces, desde el punto de vista de las bendiciones litúrgicas, no se puede bendecir a parejas del mismo sexo. Pero desde el punto de vista de las bendiciones no litúrgicas, no, es decir, bendiciones que surgen fuera de un contexto formal, donde nadie está bien vestido, nadie viene a un lugar específico dentro de la iglesia, no hay un bendicional, no se emiten invitaciones ni nada por el estilo. Sin embargo, personas que pueden estar, por ejemplo, en un santuario o que están caminando y ven a un sacerdote caminar y que están en una situación que se llama irregular, ¿no? Parejas no casadas, parejas en nueva unión después de un divorcio o después de 2 o 3. Entonces, estas personas que piden una bendición de la iglesia, esta bendición hay que dársela. Incluso si vienen 2 personas que viven en esta situación irregular, ¿por qué? Y acá viene una distinción mental, y ahí está parte del problema, como va a señalar Fray Nelson Medina, que mira, si viene la pareja en situación irregular, pareja del mismo sexo, pareja de divorciados en nueva unión, etc., tú bendices a la pareja, pero no la bendices en cuanto que es pareja, sino que estás bendiciendo las cosas buenas que puedes encontrar, ¿no? Que sean leales el uno al otro, que se ayuden, o sea, siempre en estas situaciones, incluso entre comillas irregulares, eso es lo que dice el documento, lo explica Fray Nelson, siempre hay algo de bueno y eso es lo que hay que hacer, ofrecer esta bendición. Pero aquí es donde Fray Nelson comienza a plantear algunas interrogantes que son muy legítimas, o sea, no se va como una tromba en contra del documento diciendo este va a ser escandaloso, etcétera, etcétera, sino que racionalmente explica cuál es el problema con este documento. Y como explica Fray Nelson, dice: el auténtico problema no es si se trata de bendiciones litúrgicas, entre comillas, o no litúrgicas. El punto polémico, cito acá a Fray Nelson directamente, es que estamos ante personas que se encuentran en situaciones que la Iglesia siempre ha considerado como objetivamente desordenadas. Y entre paréntesis pone Fray Nelson, ahora llamadas un poco eufemísticamente irregulares. Y que esas personas sin manifiesto deseo de cambio se presentan en cuanto miembros de esas mismas relaciones para recibir una bendición. Entonces, en la práctica, como dice Fray Nelson, y por si acaso dice una cantidad enorme de obispos a estas alturas que han decidido presionar en contra de la aplicación de este documento en todo el mundo, desde el cardenal Daniel Sturla en Uruguay, que es amigo del Papa, hasta varios obispos en Estados Unidos, para no hablar de la cantidad de obispos en África, en Europa y en el sudeste asiático que han dicho esto no se aplica. Incluso conferencias episcopales enteras, como la de Polonia y la de Hungría, hasta ahora, ¿no? Fray Nelson dice, es muy difícil no ver en tales bendiciones, cualquiera que sea su etiqueta teológica, algo distinto de una aprobación, y de hecho así lo han registrado profusamente y en tono triunfal muchos medios de comunicación. Y por esto no es extraño que, movidos de celo pastoral, un cierto número de obispos ya haya advertido que en sus diócesis tales bendiciones serán inadmisibles. Y Fray Nelson abunda sobre este tema y dice algo muy, muy claro, y algo que uno dice, ¿cómo los teólogos de la congregación del Dicasterio para la Doctrina de la Fe no tuvo esto en cuenta? O el cardenal Fernández lo hizo por su propia cuenta, él solo. Porque esta es la pregunta lógica, muy tomista, que hace Fray Nelson. Dice, si resulta que ahora se puede bendecir a una pareja que lleva vida conyugal estando en adulterio, o una pareja que convive como si fuera un matrimonio siendo del mismo sexo, ¿qué debería suceder frente a un grupo de personas que tienen una relación poligámica o poliamorosa? Ejemplo, dice Fray Nelson, llegan 4 personas, un hombre y 3 mujeres, que conviven como una pequeña comuna sexual en régimen de poligamia. Ellos no piden bendición del sacramento del matrimonio, sino que simplemente llegan los 4 a pedir una bendición. Según la reciente declaración, el sacerdote debería reconocer que tal modo de vida posee elementos positivos. Acá está citando textualmente lo que dice el cardenal Fernández, ¿no? Y procede entonces a bendecirlos. Pero por supuesto, sigue diciendo Fray Nelson, ese camino no termina ahí. Vamos con otro ejemplo. Una asociación de estafadores también tiene de seguro, entre comillas, elementos positivos. Por ejemplo, son amigos y se ayudan entre ellos, estafando a otros, pero se ayudan entre ellos. Dice Fray Nelson, procedemos entonces a bendecirlos en cuanto miembros de tal asociación.
o las bendiciones aquí llamadas pastorales, a diferencia de las litúrgicas, quedan restringidas al ámbito sexual? Pregunta Fray Nelson, ¿por qué los pecados sexuales deben tener un régimen aparte de los demás pecados? Vuelve a preguntar, ¿hay alguna razón que conste en la teología y la tradición o es solamente por la presión del mundo contemporáneo obsesionado por el sexo? Ninguna de estas preguntas y decenas de otras similares se resuelve con las distinciones entre bendiciones litúrgicas, sacramentales y simplemente pastorales. Entonces, es contundente lo que dice Fray Nelson. Y dice, bueno, los que se preocupan y preguntan ¿en qué queda la misericordia? Él dice, la misericordia nos la ha enseñado muy bien Jesucristo con su palabra y con su práctica. Consiste ante todo en invitar abierta y amorosamente al camino de la conversión. Y termina con esta pregunta también muy tomista, ¿no? Dice, ¿qué debe entonces hacer los sacerdotes? Y él dice, recuérdese ante todo que un sacerdote no es un simple funcionario público, mucho menos es una especie de robot que queda a merced de las solicitudes, de los pedidos, que terminan convirtiéndose en imposiciones que vengan de la gente de nuestro tiempo. El sacerdote, y en realidad todo ministro ordenado, es un servidor del pueblo de Dios. Y lo es en la medida en que es un testigo de la verdad íntegra del Evangelio y de la presencia de Cristo cabeza en medio de ese pueblo. O sea, no está para que lo mandoneen y digan, quiero bendición. Y obviamente él propone 3 indicaciones más concretas. Y acá probablemente a algunos no le guste lo que dice Fray Nelson. Yo estoy de acuerdo con Fray Nelson y yo no soy dominico, ¿no? Pero reconozco que la tradición dominica aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque la tradición dominica siempre pone el elemento teológico racional a muchas cosas que pueden ser asumidas por razones puramente emocionales y que confundimos con la caridad. Entonces, estas son las 3 propuestas de Fray Nelson. Dice, primero, debemos desfranciscanizar este tema, así como muchos otros. Lo que está en juego no es si estamos a favor o en contra del Papa Francisco. Todo auténtico católico sabe que solo hay un camino: estar a favor del Papa, que debe entenderse como acompañarlo con la oración, los sacrificios de penitencia por él y la súplica ardiente para que, más allá de cualquier limitación personal, sea fiel a la misión que ha recibido. Esto no es un tema, como dice él, de la derecha o de la izquierda, del ala conservadora o del lobby progresista. En segundo lugar, dice, ha llegado el tiempo de dar máximo valor a la propia conciencia formada. Entonces, ¿qué cosa significa dar máximo valor a la propia conciencia formada? Recordemos ustedes que la tradición de la Iglesia, en la que ha sido fundamental el aporte de Santo Tomás de Aquino, es que la última instancia de la moralidad es la propia conciencia formada. Es decir, no es la orden que te da un sacerdote externamente o el Papa o un documento de la Iglesia. No, esas órdenes, esas disposiciones, eso que está en el catecismo es muy importante, es esencial para formar tu conciencia. Por eso Fray Nelson dice la propia conciencia formada, porque cuando la conciencia no está formada, se confunde con lo que me provoca. Entonces, cuando un católico dice, yo en mi conciencia estoy libre, voy a ir a recibir la comunión a pesar de que supuestamente estoy en pecado mortal, porque eso es lo que creo en mi propia conciencia. Es tu propia conciencia, es tu gusto. Y le llamas conciencia porque tu verdadera conciencia no está formada. Entonces, lo que dice Fray Nelson es, mira, acá la propia conciencia formada vale en particular para el sacerdote. Entonces, el sacerdote sabe que delante de Cristo no puede bendecir una unión o cualquier forma de relación que sea objetivamente contraria a la fe o a la ley natural. Entonces el sacerdote actúa con respeto, actúa con misericordia. Y por eso dice, mi sugerencia específica, escribe Fray Nelson, frente a una solicitud explícita de una pareja o de un grupo, es esta: recíbelos, escúchalos, enséñales o recuérdales la enseñanza tradicional de la Iglesia, destacando la esperanza de vida nueva que trae la gracia de Dios. Luego, y solo si están dispuestos, haz oración por cada uno en particular, expresándole, si así te inspira el Señor, las palabras que puedan a la vez darles consuelo e impulso para avanzar en su camino de renuncia a todo pecado que lleva una vida según Dios. Este es el absoluto sentido común dominico, absoluto sentido común. ¿Para qué había que normar lo que no se puede aplicar universalmente? Ese es el gran error, en mi opinión. Esto no lo dice explícitamente Fray Nelson, pero el gran error
es creer que en un documento de 25.000 palabras, en un texto de 25.000 palabras, el cardenal Fernández podía resolver todos los problemas pastorales complejísimos que están en juego actualmente en la iglesia y que los sacerdotes tienen que enfrentar. Y por eso la tercera recomendación de Fray Nelson está el tema del escándalo y confusión que sufren muchos fieles frente a algunas enseñanzas contradictorias que emanan de la Santa Sede en este tiempo. Mi sugerencia: no hay que subrayar todo el tiempo estas situaciones ni convertirlas en tema predilecto de predicación. O sea, estar dándole, está mal lo que dice Roma, que muchos sacerdotes están en este tono. Dice, en particular nuestro lenguaje explícito o implícito sobre el Papa debe conservar el tono de oración y sincero afecto filial propio de quienes reconocemos la misión en extremo difícil que tiene sobre sus hombros. No hay pues que obsesionarse con estos errores. Nuestra gente, el pueblo de Dios, tiene derecho a conocer el Evangelio íntegro. Nosotros, por nuestra parte, debemos estar dispuestos a exponer con serenidad la sana doctrina y orar e invitar a orar a todos por la conversión de todos en la iglesia. Las diatribas no sirven para nada y, es más, pueden terminar siendo un pecado aún mayor que el que se denuncia. Que tengas un buen día.